esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver eso, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los días tenemos nosotros que levantarnos para escuchar y para leer las noticias tristes que ocurren en nuestro país. Somos una nación que le cuesta trabajo entender cosas, de redimirse. Somos una nación difícil de levantarse en medio de sus cenizas. Somos una nación llena de rencores. El pasado nos atormenta, el pasado nos arrastra. Mantenemos escarbándolo permanentemente para buscar allí las razones de por las cuales somos violentos. Nos cuesta muchísimo trabajo poder mirar hacia adelante con espíritu de redención. Durante todos estos días hemos visto muchos actos vandálicos, asesinatos, agresiones de las fuerzas del Estado contra los ciudadanos, de los ciudadanos contra las fuerzas del Estado. Hoy todo se viraliza, ya no hay que esperar que las noticias presenten los acontecimientos, sino que siempre hay alguien que graba con su teléfono móvil, inmediatamente lo sube a las redes para que todo el mundo lo comparta y se dé cuenta. Siempre en un principio aparece como la indignación. Si matan a alguien, yo quiero mencionar solamente algunos casos. Este estudiante de Derecho, taxista en Bogotá, que fue agredido, que fue asesinado por unos policías en la ciudad de Bogotá. Esta mujer transgénero que fue asesinada en el Cauca por un disparo del ejército. En un principio ese tipo de noticias causan indignación y la gente se manifiesta contra las fuerzas del Estado, etcétera, etcétera. Pero inmediatamente después, no pasan muchos días cuando la noticia se voltea. Se voltea porque nosotros somos buenos para buscar el pasado del muerto y para terminar justificando al muerto, como quien dice, se lo merecía. Y eso, fíjense que es una especie como de constante. Cuando una persona es agredida, cuando una persona es asesinada, en un principio pues se va contra el asesino, pero después empiezan a sacar cosas de la persona asesinada y dicen: no, claro, es que fíjese que era esto, que era aquello, que era lo otro. En un principio, cuando asesinaron en el Cauca a esta mujer en el carro, esta transgénero, dijeron: no, fue asesinada una mujer. Ya después la noticia empezó a cambiarse. No, que era una transgénero, que era una transgénero, que no era transgénero. Como quien dice, al final pues se lo merecía. ¿Quién la manda a ser transgénero? Y buscamos siempre la razón de por cuál tenemos que matar a la gente. Porque en el fondo nos cuesta muchísimo trabajo poder asumir como la responsabilidad de que hay cosas que, independientemente de las condiciones externas, dependen de nosotros. Y lo digo porque Jesús hace una afirmación en el Evangelio. Él dice: el que es bueno, de su corazón produce frutos buenos. El árbol bueno siempre produce frutos buenos. Es decir, un árbol no da frutos buenos a unos y da frutos malos a otros.
El árbol bueno da frutos buenos a todos, sea que se los quiten con delicadeza o sea que le tumben los frutos a palazos. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo poder asumir la responsabilidad de nuestros actos y al final siempre terminamos justificando de por qué lo hicimos. ¿Por qué la mató? Porque no quería vivir conmigo. Quien la manda ya se lo buscó. ¿Por qué la violó? ¿Quién la manda a seducirme con el traje que llevaba? ¿Quién la manda a vestirse así? La culpa es de ella. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué fue infiel? Ah, pues es que me fue infiel también. ¿Quién lo manda? La culpa es de él. Esa es la constante nuestra. Buscar justificar nuestras acciones para quedar contentos y tranquilos, y como para darnos a nosotros mismos la razón de que lo que hicimos estaba bien hecho. Pero ¿qué sucede cuando uno quiere buscar culpables fuera de la propia conducta y no la encuentra? Al final, ¿a quién recurrimos para culpabilizar? Pues a Dios. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Quién es el culpable de las guerras según el concepto de los ateos? Dios. ¿Quién es el culpable de las hambrunas? Dios. ¿Quién es el culpable de que una persona se monte en una moto borracha y se mate? Ah, pues Dios, que Dios lo llamó, dice. Lo llamó, no, se vino. Yo no lo estaba llamando todavía, se vino por un acto de irresponsabilidad. Por eso el discurso que los ateos suelen armar, que es un discurso muy mal elaborado, que cae por su peso, es: si Dios existiera no habría guerras. La guerra es producto de la acción humana, no de Dios. Si Dios existiera no habría tanta hambre en el mundo. El hambre es producto de la acción humana, no de Dios, porque el hambre es producto de quienes se roban el pan de los otros y acaparan para subir precios. Si existiera Dios, entonces no tendrían por qué haber violentado tal criatura, no tendrían por qué existir pedófilos. La pedofilia no es un asunto de Dios, es un asunto de responsabilidad propia. Y entonces siempre tenemos que buscar a Dios como el culpable de todas nuestras acciones. Y pensamos muchas veces: Dios no es justo, Dios no es justo con su proceder. Esta pandemia nos la mandó Dios, el COVID nos la mandó Dios, el SIDA nos lo mandó Dios. Y Dios siempre termina siendo el paganini de todas las cosas. Dios no es justo. Y un día viene el Señor y nos responde a eso: que no soy justo yo. ¿En serio? ¿No será más bien que el que no es justo eres tú? Porque ese es el planteamiento que hace hoy la primera lectura en la profecía de Ezequiel. En el capítulo 18, el Señor habla a través del profeta y nos cae a nosotros, nos confronta. Porque nosotros andamos diciendo que Dios no es justo. Y el Señor nos dice: ¿no será más bien que no es justo el proceder de ustedes? ¿Por qué no asumen su responsabilidad? ¿Por qué no asumen sus culpas? ¿Por qué no asumen que lo hicieron? ¿Por qué cuando van a decir algo empiezan a justificarse? Sí, que es que yo hice tal cosa, pero, y empieza uno con ese pero a justificar el por qué lo hizo. El ejemplo que siempre me gusta colocar, que aparece también en la Sagrada Escritura, es el de Adán y Eva. Cuando Dios los creó, Dios había establecido con ellos un pacto, una alianza, y les había dado libertad, pero una libertad con responsabilidad. Al final, ellos hicieron lo que les dio la gana, y cuando Dios los confronta para que responda, le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Y Adán dice: pues es que como yo estaba desnudo, me escondí. ¿Y cómo sabes que estabas desnudo? ¿Por qué sientes ahora vergüenza de tu desnudez? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? Si Adán hubiera sido berraquito y responsable, hubiera dicho: sí, comí de ese árbol pequeño. Pero ¿qué dice Adán? No, yo no, la mujer que tú me diste. Y cuando va y le pregunta a ella:
¿qué has hecho? Si ella hubiera tenido un poquito de barraquero, hubiera dicho, sí, yo pequé, lo reconozco. Pero dice, no, yo tampoco, la serpiente. Ni él asume su culpa, ni ella asume su culpa, le echan la culpa a la serpiente. ¿Y quién creó la serpiente? Dios. Entonces, ¿quién es el culpable? Dios, quien te manda haber creado la serpiente. Si ves que todo termina culpabilizándose a Dios de eso. Y entonces el Señor a través del profeta Ezequiel dice, oye, ustedes insisten diciendo que no es justo mi proceder. ¿Es injusto mi proceder?, pregunta Dios. ¿No es más bien su proceder el que es injusto? ¿Por qué no revisa más bien cada uno en su propio corazón la manera como obra, para que no tenga que decir después que yo soy el causante de todo? Muchas personas acarrean su propia desgracia sobre la vida. Hacen pésimas elecciones, eligen mal una pareja. Y después dicen, no, que ese fue el hombre que Dios me dio, segura. No, que esa fue la mujer que Dios me dio, seguro. Oigan, no, hágame el favor. Eso es su decisión, eso es su responsabilidad. Deje de andar buscando culpables en otros. Y por eso el Señor dice a través del profeta Ezequiel, cuando una persona inocente, cuando una persona buena se aparta del camino del bien, comete maldad y muere por su propia maldad. Es decir, cada quien es responsable de sus acciones. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y empieza a practicar el derecho y la justicia, salva su vida. ¿Por qué? Porque se convirtió. Una persona tiene que entender que si bebe, se monta en un carro, o mata o se mata. Así de sencillo. Y que no salga con ese cuento ateo, que es que si Dios me cuidara, Dios no hubiera dejado que yo matara al otro, que Dios se lo llevó. Y entonces la familia a llorar que por qué te lo llevaste, por qué te lo llevaste, por qué te lo llevaste. ¿Por qué tenemos que culpar a Dios de eso? Por ahí hay una canción que canta Alce Acosta, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Dice que iba más de 100, que iba en una curva, que iba sin luces y que se mató y que el Señor se la llevó. Pues ¿cuál se la llevó? Ni que nada. Dejen de andar inventando con canciones tontas. Ve, hermano, usted iba más de 100, iba en una curva, no llevaba luces, se mató a la mujer que iba con usted. Ahora va a decir que fue Dios. No, usted se la mandó a Dios antes de tiempo. Aprenda a ser responsable. Y uno tiene que enseñarle a sus hijos, y a sí mismo se tiene que enseñar a asumir las consecuencias de sus acciones. Nadie puede separar el efecto de la causa. Toda causa tiene un efecto. Y nadie puede pretender a punta de rezo a separar las dos cosas. Como quien dice, yo hago esto, pero si me echo la bendición no va a pasar esto. Sí va a pasar, porque Dios respeta lo que Él hizo en la naturaleza. Y Él puso en la naturaleza una normativa que Dios respeta. Somos producto de muchas de nuestras equivocaciones. Pero el problema no es ese, el problema es que no las hemos asumido. Y por no haberlas asumido, seguimos equivocándonos una y otra vez sobre lo mismo. Por eso hay personas que tienen una pareja, se separan, consiguen la segunda, se separan, consiguen la tercera, se separan. Y dicen, es que yo soy salado. Salado, revise su conducta, hermano. Revise su conducta. Que seguramente usted lo que está haciendo es repitiendo siempre las mismas conductas con todas las personas con las que se mete a vivir. Y entonces siempre decimos, no, que es una mala mujer, conseguí una mala mujer, conseguí un mal hombre, que no sé qué, que esto por aquí, que esto por allá. Y siempre decimos, no, es que es por culpa de los demás, por culpa de los demás.
Siempre los demás terminan siendo culpables de todo. Y al final, pues Dios es el culpable de todo. Y el Señor aquí lo dice en la Sagrada Escritura: Dios no se deja culpar de cosas nuestras. Ustedes dicen que mi proceder es injusto. Más bien piensen que el proceder injusto es el de ustedes. Porque si la persona buena abandona el camino del bien y empieza a hacer el mal, por su mal muere. Y la persona mala que se convierte y empieza a hacer el camino del bien, por el bien vive. Dios siempre pone delante de nosotros dos caminos. Aparece en el libro del Deuteronomio. Cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, el Señor le dice: hoy pongo delante de ti muerte y vida, bendición y maldición, elige. En la vida todo es una elección. Cuando usted consigue novio y marido, usted ha hecho una elección. Cuando usted se mete a estudiar una carrera, usted ha hecho una elección. Y el que elige responde. Por eso hay decisiones que son tan importantes que no se pueden tomar a la ligera. Siempre hay que tomarlas de cara a Dios, pensando, descubriendo qué quiere Dios de nosotros. Enseñen a sus hijos, a sus hijas a que sean berraquitos, a que cuando cometen un error digan: sí, lo reconozco. Y no se ponga a golpear al que reconoce un error. Ya mucho hay para aprender cuando uno es capaz de asumir culpas, para que no tenga que decir Carlitos que le pegó a Pedrito porque es que Pedrito es el culpable. Sí, yo le partí la cabeza, pero ¿quién lo manda a haberme cogido el juguete? Y entonces, si ves, Pedrito, ¿quién te manda a cogerle el juguete a tu hermano? No te hubiera partido la cabeza. La próxima vez quédate quieto, no le agarres el juguete. Y entonces así cada quien va justificando de su violencia simplemente porque el otro hizo o no. Y así vamos a seguir matándonos. Y así cada vez que maten a alguien van a preguntarse: a ver, ¿qué hizo? ¿Dónde estaba? No, estaba a las 11 de la noche. Claro, ¿quién la manda a andar por la calle a esa hora? Nada tenía que andar buscando por la calle. Se puso minifalda. Claro, ¿quién la manda a ponerse minifalda? La mujer decente no se pone minifalda. Entonces, si se le mata, si se le agrede, si se le viola, si se le hace daño, la culpable es la otra persona. Eso es nuestro país. Y todos los días estamos justificando el por qué hay más muertos. De parte y parte. Tenemos el corazón vandalizado. Y necesitamos realmente un acto auténtico de reconciliación con Dios. Bendito sea el Señor. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos.